Todo el infierno se está desatando ahora sobre Medio Oriente, mientras que esta invasión de Donald Trump sobre Irán le está saliendo totalmente contraproducente. Amigos, el régimen de Donald Trump emitió hace unos días básicamente una alarma para que todos los estadounidenses salgan corriendo de ahí. Pero sabes, el régimen de Donald Trump, en lugar de publicar algo sobre cómo va a ayudar a los estadounidenses o cómo el gobierno de Donald Trump puede ayudar a proporcionar puentes aéreos de emergencia, no han hecho nada de esto. El Departamento de Estado del régimen de Donald Trump publicó lo siguiente: salgan ahora por medios comerciales debido a serios riesgos de seguridad. Luego enumera cada país del Medio Oriente. Salgan ahora por medios comerciales. Ahora bien, el régimen de Donald Trump ha desmantelado el Departamento de Estado. Por lo tanto, no hay nadie que pueda ayudar físicamente a estas personas. Y sí, los ciudadanos estadounidenses ahora están básicamente abandonados en Medio Oriente. Y el régimen de Donald Trump, como era de esperarse, no le importa en lo más mínimo. Y sí, dejó a las personas que ya estaban en Medio Oriente tiradas ahí en medio caos. Y le están diciendo, sabes, sal de ahí por medios comerciales. O sea, anda al aeropuerto, pide un ticket de avión y regresa. Pero ¿qué pasa? Que absolutamente todos los aeropuertos de Medio Oriente están bajo ataque. Todo esto por parte de Irán, como todos sabemos lo que ha venido pasando. Pero ¿sabes qué? Esto es algo que Irán le advirtió a Estados Unidos que iba a hacer en caso de que Estados Unidos ataque. Pero a Estados Unidos no le importa lo más mínimo. Bueno, mejor dicho, corrijo, a Donald Trump no le interesa lo más mínimo lo que le ocurra a cualquier persona. Ahora, la subsecretaria de Estado, que antes dirigía salones de belleza, esa es de hecho una de las razones por las que creo que fue seleccionada, dice que Rubio y el Departamento de Estado instan a los estadounidenses a salir ahora de los países enumerados a continuación y le dice a las personas que tomen aviones comerciales. Hay una guerra en este momento que está envolviendo a todo Medio Oriente. Tenemos a múltiples miembros del servicio estadounidense que tristemente han perdido la vida. Y aún peor, este número de personas que han perdido la vida continúa aumentando día tras día. El número de soldados estadounidenses gravemente heridos aumenta de forma aún más acelerada. Hay sirenas aéreas sonando en todos estos países ahora mismo. Irán está atacando a los aeropuertos, a centros comerciales, a departamentos y cualquier lugar donde haya intereses estadounidenses involucrados. Incluso hace muy poco, y no sé si en este momento, estén sonando las alertas en Dubái. Todo esto mientras que Irán lanza ataques masivos con misiles balísticos en contra de Israel. Así es como Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, además, fuentes le han dicho a Reuters, y ahora podemos confirmar esto también, que se han escuchado múltiples explosiones en el barrio diplomático de Riad en los últimos minutos tras un ataque con drones iraníes contra la Embajada de Estados Unidos. De hecho, han habido explosiones ahí, y la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, ha sido alcanzada. Afortunadamente, tal parece que no había nadie ahí, por ende no resultó nadie herido. Pero amigos, de verdad, qué desastre tan absoluto está ocurriendo ahí. Puede ver el humo y el incendio de la Embajada de los Estados Unidos en Riad. Además, en un comunicado del ejército Kuwait, el Estado Mayor de Kuwait ha dicho que ahora está lidiando con otra andada de misiles y drones iraníes que se encuentran en el espacio aéreo sobre Kuwait. Incluso ahora mismo hay una sirena de ataque aéreo que está sonando en Bahrein. Con todo esto sucediendo, Donald Trump llamó al News Station. Llamó a Kelly Meyers del News Station y esto es lo que le dice. Ella cuenta: acabo de hablar con Donald Trump, dijo. Pronto se enterarán de cuál será la represalia por el ataque a la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y por los miembros del servicio de Estados Unidos asesinados. También me dijo que no cree que sean necesarias tropas sobre el terreno. Además, se le preguntó a Donald Trump si le preocupaban otros posibles ataques a sitios de Estados Unidos. Donald Trump dijo que esto es simplemente parte de la guerra. Él dijo: es parte de la guerra, les gusta a la gente o no. Así son las cosas. También dijo que espera que haya muchas muertes y heridos, porque eso también es parte de la guerra. Hace unos días, Marco Rubio dio una conferencia de prensa. Él es secretario de Estado y se le preguntó qué tan inminente o qué tan necesario era atacar directamente a Irán, cuando incluso el mediador, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, dijo que básicamente antes de que pase todo esto, habían llegado a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, en el cual Irán estaba aceptando renunciar por completo al enriquecimiento de uranio. Le preguntan por qué esta guerra tuvo que ser tan inminente cuando realmente Irán estaba cediendo en lo que aparentemente le molestaba tanto al gobierno estadounidense. Y Marco Rubio, que por cierto te voy a mostrar el video de él diciendo esto, dijo que era inminente, porque Israel nos dijo, Netanyahu nos dijo que iba a atacar a Irán. Entonces dijo que ellos creían que si Israel atacaba a Irán, Irán iba a atacar a Estados Unidos. Por lo tanto, tenían que atacar a Irán.
Esto es completamente absurdo. Creo que Marco Rubio no se está dando cuenta de que lo que está diciendo no es defensa. Pasaste directamente a la ofensiva porque creíste que Irán tenía que defenderse de una invasión israelí. Y entonces tú asumiste que Irán iba a atacar a los Estados Unidos por haber recibido un ataque de Israel. Yo creo que de verdad Marco Rubio no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Pero sabes, escúchenlo por ustedes mismos, por favor. The second question that's been asked is, why now? Well, there's two reasons why now. The first is it was abundantly clear that if Iran came under attack by anyone, the United States or Israel or anyone, they were going to respond against the United States. The orders had been delegated down to the field commanders. It was automatic, and in fact it bared to be true, because in fact within an hour of the initial attack on the leadership compound, the missile forces in the south and in the north, for that matter, had already been activated to launch. In fact, those had already been pre-positioned. The third is the assessment that was made that if we stood and waited for that attack to come first before we hit them, we would suffer much higher casualties. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act. Luego Marco Rubio repite de nuevo para que no haya malentendidos. Y repitió, nosotros atacamos inminentemente a Irán porque nos dimos cuenta de que Israel iba a atacar a Irán y creímos, suponimos que Irán iba a pensar que lo mejor que podía hacer era atacar a los Estados Unidos. O tal vez atacar a los intereses estadounidenses, por lo cual Estados Unidos decidió atacar primero. La verdad, no tiene sentido que haya dicho esto. Miren, por favor. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. Luego Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, dice, teníamos que hacerlo. Según él, fue una acción de sentido común. Yo diría que fue exactamente lo opuesto. Miren, por favor. They had to evaluate the threats to the U.S., to our troops, to our installations, to our assets in the region and beyond. And they determined, because of the exquisite intelligence that we had, that if Israel fired upon Iran and took action against Iran to take out the missiles, then they would have immediately retaliated against U.S. personnel and assets. We have troops in harm's way, and we have many Americans in the region, and that was of a great concern. Y luego el embajador de Donald Trump ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, sale en los medios oficiales del régimen, o sea que sale en Fox, y dice lo siguiente: todos estamos en excelentes manos porque Melania Trump decidió presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y habló sobre el plan de Donald Trump sobre la paz. Not handing it over to the next generation, and to that point, you have the First Lady, today Melania Trump is the First Lady presiding over the Security Council, talking about education, that the lack of education that often leads to radicalization, and looking over the horizon, and that an educated populace, especially with new technologies, leads to peace. Luego, los medios oficiales del régimen tenían a personas como Dana Perino, que están diciendo, ¿se imaginan lo pésimo que sería ahora si Kamala Harris estuviera en el cargo? ¿Cómo puede ser este su argumento, de verdad? Esto fue lo que dijo Perino. Anything about what they would do to stop it. And I do believe that the whole world might rest a little bit easier knowing that Kamala Harris is not making these negotiations. If you think about the story that we did last week that said that the issue of Gaza really hurt her, right? So you can imagine that the Hamas caucus would have talked her out of something like this type of action, and that's also what she just displayed on the street corner. Yo la verdad siento que esto se ha vuelto un país de locos, de dirigentes locos, porque ahora tenemos a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que sale en los medios y dice lo siguiente: esta guerra que está pasando ahora es muy diferente a Afganistán e Irak, porque aquí tenemos claramente objetivos definidos en Irán. En cambio, en Afganistán e Irak aparentemente no los teníamos, dice. Pero ¿cuáles son los objetivos? ¿De qué estás hablando?
hablando siquiera J.D. Vance. Primero fue detener el enriquecimiento de uranio, pero luego dijeron que, aunque Irán lo detenga, ellos quieren un cambio de régimen. Y ahora resulta que ni siquiera es un cambio de régimen. Miren mejor lo que dice el vicepresidente J.D. Vance. You know, after Iraq and Afghanistan, some people say, oh, here we go again. Is that something here you're thinking about? Well, Jesse, if you think back to Afghanistan, 20 years of mission creep, 20 years of not having a clear objective, and 20 years of the United States trying to bring liberal democracy to Afghanistan. Iraq was a little bit shorter, but we were still in that country for nearly a decade with no clear mission, no clear definition. What's so different about this, Jesse, is that the president has clearly defined what he wants to accomplish. And there's just no way, I said this before the conflict started, I'll repeat it again, there's just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict with no clear end in sight and no clear objective. Y luego le preguntan a J.D. Vance, entonces, ¿a usted le importa quién dirige el país? Y básicamente él responde que no. Literalmente él dice que este no era su objetivo principal. Pero sabes, primero nos vendieron que el objetivo principal era el enriquecimiento de uranio. A pesar de que nos dijeron en julio que habían acabado por completo con el enriquecimiento, bueno, con todo el uranio de Irán. Luego dijiste que esto se trataba de un cambio de régimen. Pero ahora aseguran que tampoco es un cambio de régimen. ¿De qué están hablando? Miren por favor. Do you and the president care who runs the country now? Or you just kind of sit back and kind of shape it from the sea and the air? Well, I guess, Jesse, you know, in a perfect world, yeah, we would love it if somebody came to power in Iran who was willing to work with the United States, who was willing to show some respect to the United States, and again, most importantly, made that long-term commitment that Iran cannot have a nuclear weapon. But ultimately, Jesse, whatever happens with the regime in one form or another, it's incidental to the president's primary objective here, which is to make sure the Iranian terrorist regime does not build a nuclear bomb. So, you know, there are a lot of things that could happen with the regime. Obviously, the president and I would prefer that you have a friendly regime in Iran, a stable country, a country that's willing to work with the United States as opposed to, you know, bomb our soldiers and try to build a nuclear weapon. But fundamentally, so long as we achieve the president's objective to make it clear that Iran can't build the bomb, I think the president will be happy with the outcome. Luego tenemos más propaganda de los psicofantes de Donald Trump como Mark Wayne Mueller. Miren por favor. And the president's well within those 60 and 90 days. I mean, think about it. In less than 3 days, really, we have almost eliminated their ability to even conduct reasonable strikes. We've taken out their leadership and 40 other individuals. As the president joked about a while ago, he's creating jobs in Iran, which I thought was hilarious. Tommy Tuberville jamás ha servido al ejército. Nunca ha estado en una guerra. Buttons to the missiles and started hitting their neighbors. Yeah. And the neighbors are all mad now. So it's just unfortunate. You know, we lost what you said earlier, six people now. And my understanding, they were in Kuwait in one of their neighbors, and they got hit. So it's just unfortunate that happened. But this is war. It's going to get worse before it gets better. But I'm telling you, who's going to win this war? United States of America is going to win this war. Y mientras Medio Oriente está en llamas, mientras se llevan a cabo todas estas investigaciones de emergencia, esto fue lo que Donald Trump publicó en redes sociales. La asesoración de corresponsales de la Casa Blanca me ha pedido muy amablemente ser homenajeado en la cena de este año. Una larga y legendaria tradición en honor al cumpleaños número 250 de nuestra nación. Y al hecho de que estos corresponsales ahora admiten que soy verdaderamente uno de los más grandes presidentes de la historia de nuestro país. El GOAT, o sea, como la cabra o el mejor de todos los tiempos. Según muchos, será un honor para mí aceptar la invitación y trabajar para que sea la cena más grande, candente y espectacular de cualquier tipo jamás antes vista. Porque la prensa fue extraordinariamente mala conmigo. Noticias falsas desde el principio. Boicoteé el evento y nunca fui. Sin embargo, espero con ansias estar allí este año. Esta es una publicación real que él hizo. Miren esta, por ejemplo. Los demócratas de la izquierda radical, un partido que ha perdido completamente el rumbo, que se queja amargamente del ataque muy necesario e importante de los Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que la mayoría de la gente entiende es que solo se quejan porque yo lo hice. Y si yo no lo hubiera hecho, estarían gritando, ¿por qué Donald Trump no atacó a Irán? Tuvo que haberlo hecho inmediatamente. Qué ser humano tan roto y tan extraño, la verdad. También publicó esto hace unos días, un artículo sobre Richard Nixon, no siendo capaz de erradicar el estado profundo. Y Donald Trump diciendo que él erradica el estado profundo mejor que Nixon. Donald Trump publica lo siguiente de un tipo llamado Jeffrey Tucker.
Fascinante el artículo aparecido en un lugar improbable. Nixon fue víctima de un complot del Estado profundo tan complejo y enorme que no pudo comprenderlo. Trump es más inteligente purgando a sus enemigos antes de que ellos los purguen a él. También está publicando mensajes extraños sobre conspiraciones electorales del 2020, publicaciones sobre Fani Willis, fotos del Kennedy Center, y solo quiero compartir con ustedes para que sepan lo que está pasando. Este es el mayor general Mandy Runner y se encuentra varado en los Emiratos Árabes Unidos. Quiero que vean este clip, por favor. But General, when you see Pete Hegseth, the defense secretary, saying that the strikes in Iran aren't going to spiral into something more protracted or bigger, he declares this is not Iraq, this is not endless. Do you have confidence in that? It seems to me that the purpose and mission have been shifting over the past few days and the past few weeks. Initially, it was to ensure that they could not continue to develop nuclear weapons. Now it's about regime change. And then there's so many things that are being piled on to the mission list. It almost seems like someone Googled it before the brief to throw everything on the kitchen sink into it. So it's a little bit disconcerting. And in fact, one of the small things that does matter to tens of thousands of people here, as well as to their families, it's a little bit disheartening and a little bit envious to hear that the BBC has announced that the UK government is actually arranging transport for the British citizens to be able to extract them, whereas here for us as Americans, we feel abandoned. The State Departments have talked to two embassy personnel, two different embassies. They are in survival mode, quite frankly, because as we know, the administration reduced their budgets by almost 1/2 over the past year. So this is a difficult situation for people who are not used to being in a combat situation. And that, of course, is, quite frankly, probably 99% of the travelers that are here. Y bueno, amigos, acabamos de llegar al final del video. Amigos, muchas gracias por llegar al final del video. Es más, si vieron todo el video, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se los voy a agradecer. Recuerden que subo contenido de política estadounidense todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.